Hola, mi nombre es Fabián Camilo Díaz Castillo, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente me encuentro realizando mi práctica clínica 1 en la clínica DIME de la ciudad de Cali. Este video es para explicar la formación de la radiación, formación de imagen y parámetros ajustables por el tecnólogo en el área de radiología convencional. Espero entiendan pues lo que trato de explicar y vamos con el video. Voy a empezar hablando sobre cómo se forma la radiación en un tubo de rayos X. Vamos a empezar a hablar desde las partes que componen todas las partes internas de un tubo de rayos X hasta pues cómo se genera y qué función tiene cada parte para que se generen los rayos X. Bueno, para la generación de rayos X es muy importante que se cumplan 3 condiciones. La primera es que debemos de tener un tubo de vacío para que los electrones puedan acelerarse sin la interferencia de átomos de gas, porque una pequeña cantidad de gas dentro del tubo puede aumentar la producción de calor y reduce el flujo de electrones y la cantidad de rayos X. Este vacío permite una producción de rayos X más eficiente y proporciona una vida útil mucho mayor al tubo de rayos X. Bueno, ahora la segunda condición que se debe cumplir para que se generen los rayos X se da en la fuente de electrones que se encuentra ubicada donde nos muestra la imagen. La emisión de electrones se consigue cuando una corriente bastante alta pasa a través de los filamentos del tubo de rayos X. Esto lo calienta hasta generar una nube de electrones suficiente densa. La tercera condición para que se generen los rayos X es una fuente de alta tensión que acelere los electrones. Fuentes de alta tensión que se encuentran ubicados como indica la imagen. Los electrones que dejan el cátodo son atraídos por el ánodo, gracias a la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. El alto voltaje entrega energía cinética a los electrones y esta energía cinética se transforma en energía electromagnética. El generador de alto voltaje es el responsable de facilitar la fuente de alta tensión. La cuarta condición para que se nos generen los rayos X es un blanco contra el cual los electrones choquen. Este blanco se encuentra ubicado donde nos indica la imagen. El blanco es el área del ánodo que es golpeada por los electrones que vienen del cátodo. Usualmente están formados por tungsteno por las razones principales que son el número atómico, la conductividad térmica y el punto de fusión alto. Ahora vamos a ver los componentes del tubo de rayos X. Esta imagen es lo que llaman o lo que llamamos como tubo de rayos X, pero es solamente la carcasa que sirven pues para efectos prácticos y técnicos. Entonces pues todos lo llamamos tubo de rayos X. El primer componente del tubo de rayos X es la envoltura, que es como un contenedor que mantiene el vacío dentro del tubo. Este puede ser de vidrio o de metal. Principalmente el tubo de rayos X contiene 2 electrodos, que es el cátodo y el ánodo. Y normalmente las dimensiones aproximadas son de 30 a 50 centímetros de largo y unos 20 centímetros de diámetro. La siguiente parte es la ventana. La ventana es un área de la envoltura de aproximadamente unos 5 centímetros cuadrados
Esta es la que permite la emisión máxima de los rayos X con una absorción mínima. La siguiente parte es el ánodo. El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X, conduce electricidad, irradia calor y contiene el blanco. Hay dos tipos de ánodos que son los estacionarios y los rotatorios. Los ánodos estacionarios se usan en sistemas de imagen dental, en algunos sistemas portátiles y en otras unidades de uso general en las que no se requiere corrientes de tubo ni altos valores de potencia. El ánodo rotatorio permite a las de electrones interactuar en una área del blanco mucho mayor y por lo tanto el calor del ánodo no se confina en un solo punto, como en los tubos con ánodos estacionarios. Para girar, el ánodo utiliza un rotor de impulso electromagnética. La siguiente parte es el cátodo, que es la parte negativa del tubo de rayos X y tiene dos partes principales que son los filamentos y una copa focalizadora. Los filamentos son filamentos espirales de cable que normalmente tienen diámetros aproximados de 2 milímetros y 1 o 2 milímetros de largo. Los filamentos se incrustan en una copa metálica llamada copa focalizadora. La copa focalizadora está cargada negativamente, por ello confina el haz de electrones a una pequeña área del ánodo. Esas serían las partes internas del tubo de rayos X. Otros componentes del tubo vendrían siendo los receptáculos de entrada, los anillos de fijación, la filtración inherente y la ventana por donde salen los rayos X. Cada una de estas partes está señalada en la imagen. Bueno, ahora después de haber visto cómo es el proceso de formación de la radiación, vamos a ver cómo es el proceso de formación de la imagen de una radiografía. La formación de una imagen de rayos X es un proceso que implica la interacción de los rayos X con el cuerpo del paciente y la captura de la radiación que pasa a través del cuerpo a un detector. En el caso de mi lugar de práctica sería un detector digital. ¿Cómo se generan los rayos X? Los rayos X se generan en un tubo, como lo explicamos anteriormente, y se dirigen hacia el área del cuerpo del paciente que se va a examinar. Los rayos X pasan a través del cuerpo del paciente y algunos rayos X son absorbidos o dispersados por los tejidos del cuerpo. Esto pues dependiendo del área, de la densidad y la composición del tejido. Las estructuras más densas, como por ejemplo los huesos, pues absorben más rayos X, mientras que los tejidos blandos como los músculos, la grasa, por ejemplo el abdomen, que es más tejido blando, pues permiten que los rayos X los atraviesen con más facilidad. Los rayos X que pasan a través del cuerpo del paciente llegan a un detector, que puede ser una película de rayos X tradicional, un detector digital, como es el caso de mi lugar de prácticas, que es un detector digital, o un sistema de imagen radiográfica computarizada. Los rayos X que alcanzan el detector crean una imagen basada en la cantidad de radiación que pasa por diferentes partes del cuerpo. Las áreas que absorben más rayos X, como por ejemplo los huesos, o por ejemplo cuando el paciente tiene material de osteosíntesis, que aparecen más claras en la imagen, mientras que las áreas que permitieron que más rayos X pasaran, como por ejemplo los tejidos blandos, los pulmones o partes del abdomen, aparecen oscuras, completamente oscuras.
Dependiendo del tipo de detector, la imagen puede ser procesada de diferentes maneras. Por ejemplo, la película de rayos X desarrolla químicamente para revelar la imagen. El detector digital, como es el caso en mi lugar de prácticas, la imagen es procesada digitalmente y puede ajustarse para mejorar la calidad del contraste y colimarla mejor. Y por último, la imagen final se visualiza en una pantalla o se imprime en una película para que el médico radiólogo interprete la imagen y pueda identificar y evaluar posibles problemas o condiciones médicas. En el caso de mi lugar de práctica, el almacenamiento de estas imágenes se almacenan en archivos de imagen médicas que son llamadas PACS o como películas físicas. En resumen, la imagen de rayos X es una representación visual del interior del cuerpo basada en la absorción diferencial de los rayos X y por diferentes tejidos. Ahora vamos a hablar de los parámetros ajustables por el tecnólogo. En el caso de los rayos X, los parámetros más importantes son el KB y el MAS, porque si utilizamos un nivel muy alto de kilovoltaje en una radiografía, pues esto trae consecuencias en la calidad de la imagen, porque un nivel muy alto de KB puede disminuir el contraste de la imagen radiográfica, lo que hace pues que nos salga una imagen completamente blanca. Entonces, y pues también tiene una consecuencia que es la sobreexposición de un paciente. Aunque un KB muy alto no quiere decir que el paciente reciba altas dosis de radiación. Entonces esa como primero. Y la segunda parámetro ajustable es el MAS. El MAS sí es un poco más delicado porque al utilizar un nivel muy alto de miliamperios en una radiografía puede tener varios efectos sobre la calidad de la imagen y lo más importante
más importante sobre la exposición del paciente a la radiación. Una mayor dosis de radiación, es decir, un MAS alto, aumenta la cantidad total de radiación que está recibiendo el paciente durante la radiografía. Y también puede generar una sobresaturación en la imagen. Si se utiliza un MAS demasiado alto, la imagen radiográfica puede volverse sobresaturada o sobreexpuesta, y lo que nos genera imágenes completamente oscuras, a lo que llaman los tecnólogos quemó el paciente, porque salen imágenes completamente oscuras. Eso puede llegar a la pérdida de detalles importantes en la imagen. Por eso se debe utilizar un parámetro de MAS acorde también a lo que vayamos a usar en kilovoltaje. También una de las causas de usar un MAS muy alto es que se genera muchísimo calor en el tubo de rayos X, lo que reduce pues la vida útil de esta. Entonces, ambos son muy perjudiciales tanto para el paciente como para la imagen. Por eso se debe usar parámetros y por eso son ajustables, porque no es lo mismo los parámetros para un adulto que para un niño. Entonces, por eso son ajustables y por eso son tan importantes, porque uno va de la mano del otro. Entonces, si usamos un KB alto, debemos usar también un MAS que vaya acorde a ese KB. También uno de los parámetros ajustables por el tecnólogo es la distancia. Toda radiografía tiene su distancia en la que se debe tomar. El caso más evidente de que también la distancia es un parámetro ajustable por el tecnólogo es, por ejemplo, a la hora de tomar una radiografía de tórax. Si nosotros no pegamos al paciente al buqui, sino que lo dejamos con una distancia, esto hace que el paciente esté más cerca al tubo de rayos X, lo que hace que se nos magnifiquen imágenes. Si vamos a tomar una radiografía lateral de tórax y ponemos al paciente lateral derecho, hace que el corazón esté más retirado del buqui mural, lo que nos puede magnificar la imagen y no dar un buen diagnóstico, porque no damos un tamaño exacto de cómo está esta parte.